Venga, pues buenas tardes a todos y a todas. A ver, Begoña nos indicaba por el chat una duda que luego ha transmitido también con el micro abierto. De cara al primer caso práctico que vamos a intentar resolver hoy, nos comenta que ha tenido una serie de problemas al enfrentarse a la selección de las probabilidades, la consecuencia, el nivel de riesgo para la parte de ergonomía, especialmente ergonomía física, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos, carga física, disconfort ambiental, toda esa serie de cosas. Bueno, como sabéis, como explicábamos en la clase anterior, no es un método cuantitativo. Si fuera un método cuantitativo, más o menos, aplicando un procedimiento, un razonamiento, nos saldría todo, me lo voy a inventar, para un nivel de riesgo número 3, nos saldría el 3, que en base a una comparación en una tabla, pues podríamos saber si es alto, medio, bajo, 3 de 10 o 3 de 3000, no es lo mismo, ¿vale? En este caso, la metodología que estamos utilizando es la básica, la que se establece normalmente para el nivel básico, que es lo que vosotros vais a tener. Entonces, claro, es una metodología cualitativa, donde decíamos la semana pasada que a veces donde uno de vosotros puede ver ligeramente dañino, a lo mejor otro lo establece dañino. Normalmente la probabilidad sí os va a resultar más fácil porque es el tiempo de exposición. Si alguien está trabajando con calcinación artificial y está expuesto 8 horas, pues evidentemente en ese periodo la probabilidad va a ser alta, ¿de acuerdo? Eso más o menos lo tenéis más fácil. Luego, la consecuencia es donde a lo mejor os puede fallar un poco el tiro. En este sentido, bueno, pues donde alguno ve ligeramente dañino, no puede ver dañino. ¿Qué decíamos el otro día respecto a la tabla? Bueno, que al final de lo que se trata es que vosotros establezcáis un nivel de riesgo más o menos entre moderado o importante, especialmente en estos tipos de niveles de riesgo. Evidentemente, en un caso práctico no os vamos a poner para que elijáis nada tolerable, ¿vale? O trivial, porque entonces tendremos que poner algo que sepáis identificar bien y que tenga un nivel de riesgo ya que estemos entre el amarillo y el naranja, por así decirlo, ¿vale? Y el rojo, acordaros que era el intolerable, pues no lo íbamos a aplicar porque eso quiere decir que es prácticamente un riesgo grave inminente, que tenemos que solucionar sobre la marcha, ¿vale? Entonces, vosotros os vais a mover siempre entre el moderado y el importante. Con la práctica vais a ver, cuando hagamos los casos prácticos, pues a lo mejor vamos despejando esas dudas que nos traslada Begoña. De todas formas, tampoco es tan importante que vosotros os equivoquéis o que no afinéis, porque no es un método cuantitativo. Yo no tengo, a la hora de corregir el examen, por ejemplo, no digo, bueno, es que es importante y te quito 2 puntos. A ver, sé que no es cuantitativo, que estamos ahí en la delgada línea donde uno, si tú al final lo sabes justificar, tú tienes tu criterio de por qué lo has puesto y, bueno, pues das tu razonamiento, imagínate que tienes que ir a revisión de examen o lo que sea, pues lo explicas y más o menos. De todas formas, como os digo, yo no suelo puntuar demasiado alto esas probabilidades, donde nos vamos de verdad es a la selección del riesgo, el factor de riesgo y la medida preventiva. Aquí lo realmente importante es, vale, moderado es importante, sí, de acuerdo, pero ¿cuál es la causa origen? Porque si la causa origen que te va a vincular a un factor de riesgo que a su vez va a dar lugar a un riesgo, no la has identificado bien, resulta que vas a poner una medida preventiva que es un parche, porque no está quitando el riesgo que nosotros de verdad vamos a identificar. Luego, ahí lo importante es toda la secuencia, que sí, que la probabilidad, la consecuencia a nivel de riesgo también es importante, pero no con una cosa como para que os agobie por eso que os digo, porque sé que no es un método cuantitativo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿queda claro? Sí, queda claro, gracias. Nada, vale. Venga, pues entiendo que habéis estado practicando con los casos prácticos, dejamos el otro día propuesto el primero, vamos a ponerlo, ¿vale? Y vamos a comenzar. Quizá hoy no nos dé tiempo a ver o a llegar a la parte de psicosociología, porque vamos a explicar mucho cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, qué tipo de medidas preventivas, cuáles ha aportado, etcétera. Entonces, me interesa
que para poder ir a mayor avance en las siguientes clases, pues lo hagamos más despacio. Oye, que si llegamos a la segunda tabla me parece perfecto, pero que ya os dije el otro día que prefiero no correr y afianzar conceptos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a trabajar de la siguiente manera. Como os digo, es el primer caso práctico. ¿Cuántos de vosotros lo habéis resuelto en casa? Levantad por favor la mano y la dejáis levantada online. Aquí sé que lo habéis hecho porque ya me lo habéis comentado en clase. Venga, Miguel Ángel lo ha hecho. Venga, todas manos arriba, quien lo tenga hecho. Bueno, Alejandro y Diego, levantad la mano porque como estáis aquí, la levantáis pero la dejáis levantada. Así yo puedo ver en la lista quién lo ha hecho. Bueno, sois 48. Ya os decía yo, además lo tenéis recogido y grabado, que en función de lo que vosotros trabajéis así avanzaremos más o menos en clase, que no se van a resolver aquí los casos prácticos del tirón, que se va a ir resolviendo en base a lo que vosotros hayáis ido haciendo. Así que bueno, pues vamos allá. Venga, gracias, podéis bajar la mano. Bueno, pues vamos a comenzar. Alejandro Heredia, por ejemplo. Dime sacar de la imagen. ¿Qué factores de riesgo, teniendo en la mano la tabla de riesgos ergonómicos, qué riesgo y qué factores de riesgo podrías identificar así a priori en la imagen? Alejandro, no se te escucha. Sí, sí, tiene el micro abierto, pero no se le escucha. No, no se te escucha. Bueno, pues damos el relevo. No te preocupes. Álvaro Carrera. Describe riesgos y, gracias Alejandro, riesgos y factores de riesgo que puedas ver en la imagen. Venga, Álvaro. Álvaro, tenéis que ser ágiles porque es que si no estamos aquí frenando la clase. Álvaro García, García Perla. Yo agradecería que si alguien está conectado y yo qué sé, no... Vale, pero ábrete el micro, porque es que si no vamos muy lento. Sí, sí, alguien a lo mejor está en la biblioteca y no puede hablar, pero supongo que lo puede decir por escrito. Se agradece tu intervención. Venga, Álvaro. No sé, ¿alguien que me pueda decir lo que estáis viendo en la imagen? Por el micro, por favor. Pues, a ver, en la imagen se ve, o sea, quitando el texto en la imagen como tal, lo primero que se ve sería fatiga visual por contraste de iluminación. Vale, ¿qué más? Yo agradecería de verdad que intervinieseis con mayor agilidad, porque es que si yo os digo lo que estamos viendo ahí, que lo estáis viendo todos, pues al final el ejercicio
ese ejercicio de madurez que se busca y que lo estábamos comentando el otro día, no lo hacéis. Tenéis que ir comparando con la tabla, ir viendo uno a uno y ir seleccionando. ¿Aquí en el aula queréis decir algo? Por ejemplo, deslumbramiento. A priori estamos viendo que hay problema con la iluminación natural, ¿no? Vale, ¿qué más? Deslumbramiento, contraste. Disconfort ambiental, porque dice que la impresora provoca ruido. Ruido por el disconfort ambiental, ¿qué más? ¿Perdona? Carga de trabajo. Perdón, ¿quién ha intervenido online? ¿Lo puedes repetir? He dicho yo que carga de trabajo mental. Carga de trabajo mental, pero por la imagen. Bueno, por el texto más bien. Exactamente. Entonces, perfecto, muchas gracias. ¿Cómo podríamos comenzar a identificar riesgos, factores de riesgo? Pues primero haciendo una observación de la imagen que podemos ir extrayendo de ahí, que va a ser un complemento del todo el texto que nos viene después. En el texto, pues evidentemente vamos a identificar algunos aspectos de economía cognitiva, como pueda decir el compañero, carga mental, o los factores psicosociales, porque son intangibles. Nosotros en una imagen no los vamos a ver, si hay una falta de comunicación, una alta supervisión, etcétera, ¿no? Entonces aquí, además de la iluminación, bueno, pues estamos viendo no solo la iluminación natural, sino también el ruido. Estamos viendo que tiene un ordenador muy antiguo, ¿no? De tubo de rayos catódicos, esa pantalla. Si observáis, está también muy alejado o sea, muy cerca del borde, el teclado del borde de la mesa. Acordaros que en el tema que dimos, en el tema 7, donde hablábamos de pantallas de visualización de datos, las muñecas tenían que estar apoyadas. Entonces tenía que estar al menos 10 centímetros del borde de la mesa, ¿vale? Más cosas que podemos observar en la imagen, vamos a ir seleccionándolo, además de la iluminación, estamos viendo los fluorescentes sin rejillas difusoras, que también lo habíamos comentado en clase. Eso lo que nos va a generar es que en el plano de trabajo no tengamos una distribución general uniforme, que es también luces y sombras que podríamos ver. Que eso lo vamos a ver mucho mejor o lo vamos a identificar mucho mejor en la imagen del caso práctico 2. ¿Vale? Ahora lo ponemos para que veáis la diferencia, a lo que me refiero. Más cosas. Como nos ha dicho por aquí Alejandro, el ruido de la impresora. Más cosas que podemos ver, bueno, pues tiene una silla sin ruedas a priori, los apoyos son fijos, entonces eso va a generar en los despachos, en la oficina, pues que tengas que acercarte con mayor dificultad a cualquier superficie de trabajo. Si tiene que estar cogiendo el teléfono por un lado, etcétera, o acercándose luego a la mesa, no se va a poder desplazar y al final pues va a ser también una carga física, una sobrecarga, por así decirlo. Bueno, luego estamos viendo también que tiene las rodillas como demasiado flexionadas, ¿no? Parece que la silla queda muy baja, si os dais cuenta, con lo cual, al quedar tan baja, aparte de la molestia en las rodillas, mirad que se le queda la pantalla como muy alta, ¿no? ¿Eso qué le va a generar? Pues le puede generar un dolor, un trastorno musculoesquelético, dolor de cuello. Bueno, eso sí a priori de la imagen. Después lo que debemos hacer es ir mirando el texto y extrayendo todo aquello que nos resulte de interés para ajustar las medidas preventivas. Cosas que podrían ser de interés que comentamos el otro día, la edad, el tiempo que trabaja, el tiempo de descanso, a qué se dedica el puesto, a qué se dedica también la empresa, no solo tu puesto de trabajo, y luego, por supuesto, ya el resto de cosas que nos están describiendo. En el texto, lo que va a sustituir es como si nosotros fuéramos técnicos de prevención y estamos entrando a un centro de trabajo donde estamos identificando una serie de cosas, ¿no? De factores, de causas y de medidas preventivas. Bueno, y luego haremos una propuesta de medidas preventivas. Entonces, el texto es como si nosotros estuviésemos in situ en ese centro de trabajo. Bueno, pues ahora lo que solemos hacer, pero tiene que ser bastante dinámico, es que vayáis leyendo párrafo por párrafo y cada uno de vosotros vayáis diciendo,
pues de aquí yo destacaría esto porque me puede servir para no sé qué cosa, ¿vale? De tal forma que vayamos haciendo entre todos ese ejercicio de madurez, de afianzar conceptos y de ver para qué valen. Porque realmente los casos prácticos, cuando los describimos, son muy largos para que os hagáis una idea global de lo que pasa ahí y la intención es que, claro, que todo se pone por algo, ¿vale? Lo ideal sería, a la hora de resolver los casos prácticos, que lo leyeseis completo del tirón, más o menos para tener una situación global de la situación y luego ya párrafo por párrafo, pues vayáis identificando cosas importantes para poder empezar a hacer la tabla. Bueno, venga, pues en vez de ir uno a uno, que antes no nos ha salido muy bien, pues vamos a ver, Ignacio Sebastián, por ejemplo, léenos lo que tienes en pantalla y nos indicas que consideras que podría ser un dato importante para tener en cuenta. Sebastián, de 41 años, trabaja 8 horas como administrativo de una empresa dedicada a la organización de actividades al aire libre y deportes de aventura. Su despacho está construido con paneles prefabricados de aluminio y vidrio que le permiten aislarse de las continuas visitas y reuniones que tienen sus compañeros. En una de las paredes hay un gran ventanal sin persiana, por el que entra mucha luz y desde el que se puede ver un polideportivo. Pues en primer lugar, vería que trabaja 8 horas diarias y al trabajar como administrativo, pues estaría trabajando con una pantalla, con una PVD. Muy bien. También dijimos que era importante. Lo más destacable después es lo de que tiene un ventanal que no tiene persiana y le entra mucha luz, que realmente le puede molestar y a la hora de ver el ordenador pues le puede hacer sombra, le puede dar reflejo. Estupendo, Ignacio, muchas gracias. Pues efectivamente aquí hemos ido recogiendo más o menos lo que él nos decía. El tema de la edad es importante porque además de la edad y el puesto de trabajo, en función de las exigencias visuales de mi tarea, pues nos va a decir si vas a tener unas necesidades de mayor iluminación, de que en el software se pueda trabajar con un tamaño de letra mayor o menor, que en algunas empresas hay programas más rígidos, no estamos hablando de un Word normal, no todo el mundo trabaja con o no tiene necesidades. Puede haber un programa o un software que ya venga establecido el tamaño de letra, el nivel de iluminación va a ser importante, ¿vale? Y también cuando estemos con el ámbito psicosocial nos va a decir, si no nos dice nada en contra el caso práctico, por ejemplo, tiene 41 años y se acaba de incorporar a esta empresa después de un periodo en el que ha cambiado de puesto o cualquier cosa así, ¿no? Si no nos dice nada el caso práctico, bueno, pues a priori nos puede aportar la experiencia que pueda tener el trabajador en su puesto. Eso va a ser importante también. Imaginaos que le damos una tarea que no sabe desarrollar. Va a ser un estresor. Tendremos ahí la infracarga cualitativa, ¿eh? O donde no va a poder desarrollar aquello que desconoce y puede pasarlo mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto sería importante y después iremos viendo si necesitamos algún dato más. Venga, pues Javier Alcantarilla, Acevedo. ¿Leo los 3 párrafos o voy uno por uno? Pues sí, léelo y ya luego haces el análisis. Vale. Desde hace 3 meses dispone de un ordenador nuevo con una impresora muy ruidosa. Todo este equipo ha sido instalado en una mesa especialmente diseñada para ello. Sin embargo, ha debido mantener su antigua silla de trabajo que no es regulable. Para utilizar el ordenador, debe girar la silla 90 grados. Hace una semana le han asignado una tarea urgente, que consiste en rellenar una base de datos con información de los clientes que han trabajado con su empresa en los últimos 5 años. Estupendo. Yo de ahí lo que destacaría, en primer lugar, la impresora muy ruidosa, que lo hemos dicho antes. También la antigua silla de trabajo, que no es regulable.
Lo de debe girar la silla 90 grados también supongo que tendrá algo que ver, que será destacable. Y Sí, luego, podríamos decir que ese dato es complementario un poco a la imagen que hemos visto, que no tenía ruedas, y hemos dicho, bueno, pues va a tener que ir arrastrando la silla para irse de un a la otra claro. de la mesa, ya se molesta. Y luego lo de la tarea urgente que le han asignado puede ser también como Sí, sobrecarga. Y yo creo que ya está, ¿no? claro, estupendo, muchas gracias. Nada. ¿Vale? Aquí la tarea urgente lo que nos está diciendo es que tiene que pasar una base de datos de papel a software, por así decirlo, de todos los clientes con los que ha trabajado la empresa en los últimos 5 años, con lo cual te está diciendo que es un volumen de trabajo alto, son los últimos 5 años, ¿vale? Venga, más cositas que podemos identificar. Venga, ahora una chica. Brenda Nuria. Que Begoña haya intervenido. Vale, leo los párrafos igual, ¿no? Sí, por favor. Vale. Dedica toda la jornada a este trabajo, haciendo una pausa de 30 minutos, que aprovecha para desayunar. Para poder realizar su tarea en el ordenador con mayor comodidad, ha solicitado un portadocumentos y un reposapiés. Pasadas unas semanas realizando esta tarea en la misma situación y sin tener todavía el portadocumentos ni el reposapiés, Sebastián se queja de dolores musculares en la zona cervical y en la espalda, de migrañas y a pesar de tener un filtro en la pantalla del ordenador, le escuecen y tiene molestias en los ojos. Además, su familia le ha comentado que su humor ha cambiado en las últimas semanas. Pues de aquí yo diría que hace una pausa demasiado corta para todas las horas que trabaja. Luego que no tiene ni el portadocumentos ni el reposapiés. Y luego tiene los dolores musculares en la zona cervical y en la espalda. Y luego por el cambio de humor, pues la sobrecarga de trabajo, supongo. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, si veis esto último, que serían consecuencias, lo he destacado no en cuadritos, ¿vale? Porque una cosa serían factores de riesgo y otra ya las consecuencias. Entonces, respecto a las pausas, muchas gracias, Brenda Nuria, que no te he dicho nada. Respecto a las pausas, os comento, a ver, las empresas tienen reguladas las pausas para comer, para desayunar, etcétera, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que después de esos 30 minutos que tú tienes regulado, en el que puedes parar pues para comer o para lo que sea necesario, si tienes jornada partida o lo que sea, eso no quita que necesites hacer una pausa, salir al aseo. Depende, no es así. Aquí nos está diciendo Alejandro que se suele aconsejar 1 hora y 5 minutos, ¿no? De trabajo efectivo. Ahora luego vamos a ver las medidas preventivas porque está recogido en la guía del Real Decreto 488, ¿vale? Entonces, bueno, también que ha solicitado un portadocumento y un reposapiés y que no se lo han dado. Entonces, aquí ya muy facilito, incluso está diciendo que se queja de dolores musculares en la zona cervical, trastornos musculoesqueléticos, la espalda, migraña, son dolores de cabeza y le especies los ojos, pues estamos viendo que se le ha generado una fatiga también visual, ¿vale? Y respecto al ámbito psicosocial, pues que su humor ha cambiado en las últimas semanas, ¿vale? Bueno, con tal de que no se nos hiciera demasiado extenso, he recortado algunas cosillas que después, bueno, pues a lo mejor nos pueden venir bien volcando. Aquí teníais una propuesta de medidas preventivas, después podemos ver más o menos lo que proponer de todas esas y ahora vamos a ir volcando lo que vosotros vayáis comentando que habéis puesto en cada uno de los casos, ¿de acuerdo? Vamos a compartir pantalla. Venga. Lo estáis viendo bien, ¿no? Estupendo. Entonces, la idea es que con vuestra tabla de riesgo, factor de riesgo,
también los niveles de probabilidad, consecuencia y nivel de riesgo, que las tengáis a mano, las que dijimos el otro día que deberíais tener a mano para los casos prácticos, y que vayáis cortando y pegando en el chat lo que habéis puesto como medida preventiva, de tal forma que podamos ir rellenando de una forma más ágil la tabla. Yo iré haciendo las correcciones oportunas y así pues irá quedando más o menos resuelto. ¿Por qué os digo más o menos? Porque estamos 39 en la clase, pues debería haber 39 casos prácticos diferentes. Donde todos vayan a identificar fatiga visual, pues claro. Donde todos vayan a identificar trastornos musculoesqueléticos también, pero luego las referencias, la forma de expresar, las propuestas de medidas preventivas, que ya sabéis que suele haber un abanico de medidas preventivas para luego ir adaptando las que más se adecuen a la operativa de la empresa, pues va a ser diferente. No todos a lo mejor proponemos las mismas. Con lo cual, por eso yo no os dejo subido un caso práctico resuelto, porque entonces es cortar y pegar y ya no dejo de pensar y ni redacto ni nada. Venga, pues dicho esto, tenemos la tabla de caso práctico, de riesgos ergonómicos. Vamos a empezar por aquí y lo que os propongo es que vayamos empezando por orden, que no digamos pues disconfort ambiental, luego fatiga visual, carga de trabajo. Vámonos en orden y así nos vamos a liar menos. Venga, la primera es carga de trabajo física, la que aparece en la tabla. ¿Qué consideráis? Las malas posturas, no tener sillas regulares. ¿Os lo escucháis? Carga de trabajo física. Causa. Acordaros que tenemos que poner primero el factor de riesgo, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que os acordéis que para eso hemos destinado una clase a metodología. Venga. Animaos. ¿Qué causa consideráis que tiene? ¿Cómo? No, vosotros que estáis aquí en el aula me lo podéis decir. Posición estática. Muy bien. Venga, eso así me gusta. Ir participando. Posición estática, por ejemplo, mantenida 8 horas en su puesto de trabajo con pantalla de visualización de datos o lo que vosotros queráis redactar ahí. ¿Qué decíamos el otro día? Que la causa normalmente va a ser un corta y pega de lo que os viene en el propio caso práctico, porque es que la causa os viene definida, ¿vale? Ya lo podéis poner con vuestras palabras. Venga, probabilidad, consecuencia y nivel de riesgo. ¿Qué probabilidad consideráis que tiene de tener una posición estática 8 horas en su jornada laboral? ¿Alta, media o baja? Alta. ¿Qué más? Probabilidad, consecuencia. Esta carga de trabajo física va a ser ligeramente dañina. A ver, por aquí Diego nos dice ligeramente dañina. ¿Vale? Yo lo comparto. Si alguien no lo comparte, que lo comente, lo debatimos, en fin. Dañina no sería porque ya ha habido consecuencias. ¿Qué consecuencias le ves tú a eso? El texto dice... Que se queja de dolor de espalda, tal y cual. Vale, es genial, ¿veis? Esto es lo que yo quiero que se nos genere en los casos prácticos. Alejandro nos dice aquí que como ya hay consecuencias, que nos está diciendo al final que le duele la espalda, dolor cervical y tal y cual, que él considera que la consecuencia es dañina. ¿Vale? Pero a lo mejor tenemos que avanzar un poquito más en la tabla de los riesgos y factores de riesgo, porque mira que tienes trastornos musculoesqueléticos. Entonces, yo me inclino más por ponerlo en trastornos musculoesqueléticos y veremos a ver
qué factores dan lugar a ello. En la tabla teníamos trastornos musculoesqueléticos, podríamos identificar posturas forzadas, movimientos repetitivos, en este caso vibración, manipulación manual y mecánica de carga no aplicaría. Entonces, podríamos ver lo que yo he dicho, por ejemplo, cuando estábamos viendo la imagen, que tiene la silla demasiado baja y que tiene que estar con el cuello todo el rato muy alto porque le queda la pantalla alta. Pues a lo mejor nos tenemos que ir a trastornos musculoesqueléticos o posturas forzadas y trabajar con la silla, por ejemplo, ¿vale? Entonces, este debate está muy bien porque ahí estamos viendo la diferencia entre identificar una carga de trabajo física, ¿vale?, que podría ser el precursor de algún trastorno musculoesquelético, no te digo que no, ¿vale? Pero lo estamos identificando cuando simplemente es una carga de trabajo física, estática, cuyas medidas preventivas va a ser romper ese estatismo. Sin embargo, lo otro que tú estás identificando ya es un trastorno musculoesquelético que viene por otra serie de factores y va a tener unas medidas diferentes asociadas. Entonces, acordaros en la presentación que vimos también de casos prácticos que tenéis subida, que yo rescataba de la metodología de evaluación los cuadritos donde definíamos qué era ligeramente dañino y qué era dañino. Entonces, ¿qué tenemos que...? Y también extremadamente dañino, pero no vamos a llegar ahí. ¿Qué os hacía diferencia entre, vamos a ver, una carga de trabajo física, nos vamos a quedar en ligeramente dañino normalmente, porque se va a asimilar a daños superficiales, molestias, irritación, etcétera. Un trastorno musculoesquelético lo podremos asimilar a un nivel de riesgo dañino, como puedan ser quemaduras, torceduras, fracturas menores, dermatitis, enfermedades que conducen a incapacidad menor. ¿Os acordáis que lo teníamos así definido por el método de IMSS? ¿Vale? Entonces, esa sería la diferencia. ¿Queda claro, Alejandro? Vale, no sé si os ha surgido en clase la misma duda, estando en casa, no sé si os ha surgido la misma duda o si os queda claro. A mí, por ejemplo, sí que me surgió también eso, entre carga de trabajo física por posición estática o trastorno musculoesquelético por postura forzada, pero la verdad que ya ha quedado claro, gracias. Nada, gracias a ti. A mí esto de verdad que no es, que yo cuando os digo, por favor, traer esto hecho, es simplemente para que tengamos este debate, porque así afianzáis muchísimo más los conceptos, ya habéis hecho ese trabajo previo, os ha surgido la duda y ahora pues ya se resuelve, ¿vale? Venga, bueno, pues entonces, si el factor de riesgo es posición estática y tiene la causa asociada, que voy a estar 8 horas trabajando con pantalla de visualización de datos en la misma posición y estamos viendo que no es una posición correcta, ¿qué tendremos que poner como medida preventiva? Hemos identificado ya la causa origen, ¿vale? ¿Qué proponéis como medidas preventivas? Vale, es genial. Aquí nos dicen, Diego y Alejandro, que vaya a salir en la grabación un montón, vaya a ser, nos dicen cambiar la silla, que sea regular en la altura, inclinación, con giros, 5 apoyos con ruedas, según el Real Decreto 488, vaya para 97, eso es genial. Pero daos cuenta lo que habéis hecho vosotros aquí. Nosotros tenemos un factor de riesgo que es posición estática mantenida 8 horas en su puesto de trabajo, con pantalla. Tenemos que romper el estatismo. Tú ahora le das una silla estupenda y sigue 8 horas ahí. ¿Has evitado el riesgo? No. Luego, eso a lo mejor nos lo tenemos que llevar cuando identifiquemos en trastornos musculoesqueléticos que la altura está haciendo que el cuello lo tenga mal, etcétera, etcétera, y ahí le cambiamos la silla. Porque ahí sí vas directamente a la causa origen. ¿Lo veis? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Claro, aquí tenemos que rotar, meter pausas. O sea, postura estática se refiere a yo estoy quieto en mi puesto de trabajo y yo no me muevo las 8 horas. Sí, prácticamente. No es el hecho de yo estoy con la pantalla mirando arriba así 8 horas. También una posición mantenida, estática, que te puede sobrecargar, aunque sea una posición correcta, que tengas una nave espacial de puesto de trabajo y estés estupendo, de iluminación, de todo, pero al final pasas 8 o 12 horas y te pasa factura. O que estés también mucho o menos tiempo, pero que con una postura
inadecuada mantenida, pero en este caso tú lo que has identificado es el estatismo, ¿vale? Porque cuando, a ver, tú lo que estás diciendo es, ¿y por qué? A ver, voy a intentar traducirlo a todos, lo que creo que me estás contando. ¿Y por qué vamos a trabajar con la silla en trastornos musculoesqueléticos si yo lo que tengo es 8 horas el cuello hacia arriba de una postura estática, ¿no? Porque nos tenemos que ir de nuevo al tema 7, cuáles eran los fundamentos de las posturas forzadas y de los movimientos repetitivos. Tenía una serie de características, no sé si os acordáis. Entonces, era la frecuencia del ciclo de la tarea, en los movimientos repetitivos, en posturas forzadas, y yo os decía, bueno, este os lo explicó Mónica, pero estoy segura que os lo explicaba igual, va a depender de lo forzada que sea la postura, valga la redundancia, cuando nuestros segmentos corporales no estén alineados según su posición natural, ¿vale? Si yo tengo en las muñecas así, no me estáis viendo lo que estáis en casa, la estoy poniendo ahí de una forma un poco rara, porque no tengo espacio y tengo que estar así todo el rato, es una postura forzada. Si yo voy a estar con el cuello mirando hacia arriba, esto no es un segmento corporal natural, ¿vale? Que esté alineado con mi columna, etcétera. Eso es una postura forzada, que sí, que tiene el estatismo. Pero ahora después vamos a ver que en este caso lo que está es con una base de datos que está pasando de papel a digital. Con lo cual va a estar todo el rato así. Mirando papel, mirando pantalla, con lo cual ahí también vamos a tener un ciclo de movimientos repetitivos, ¿vale? Y ahí eso nos lo vamos a llevar a trastornos musculoesqueléticos y se lo vamos a evitar pues con el portadocumentos que ha solicitado pues para tener tanto el documento como la pantalla al mismo nivel. ¿Va a mover la cabeza? Sí, pero mínimo, ¿vale? Cosas así. Entonces, esa es la razón por lo que va a ser una posición estática mantenida. Y luego hay puestos de trabajo que tienen posiciones estáticas mantenidas, pues como puede ser la pantalla de visualización de datos, una planchadora profesional en una lavandería, por ejemplo. Sobre eso siempre hay medidas preventivas para romper ese estatismo. Serán más fáciles, difíciles de encontrar a priori, ¿no? Pero siempre existen medidas preventivas. Bueno, pues entonces, tú sí nos comentaba aquí Diego, que proponías pausas cortas y frecuentes. También en el ejemplo que os explicaba el otro día en clase, habíamos visto cómo alternar tareas, ¿os acordáis? Allí en casa no sé si habéis puesto alguna otra cosa diferente. En el caso de alternar tareas, no me lo voy a poner. Se dice que tiene que hacer el trabajo, estar solo en ese puesto. Claro. La carga de trabajo no es adecuada. Sí, pero... Gracias, Luis. Aquí es que los compañeros nos oyen, entonces yo no sé si cuando vosotros habláis, si os abrís el micro, no sé si se va a acoplar esto aquí, y así podríamos evitar que yo lo esté repitiendo todo el rato. Entonces, voy a hacer resumen de este pequeño debate que habéis comentado y ya después trabajamos así. Vamos a ver, aquí en clase lo que dicen es, bueno, alternar tareas no va a poder ser porque tiene que hacer ese trabajo, que es urgente. Claro, vamos a ver, esas son las condiciones de trabajo. Nuestra labor es optimizar el rendimiento con unas condiciones óptimas de confort visual, de ergonomía en el puesto de trabajo, de factores psicosociales, tal. No caigáis en la trampa de decir, esto es que es así. Bueno, pues entonces, si es así, ¿qué te estoy proponiendo que hagas? No sé si me explico. Nosotros tendremos que alternar tareas y tendremos que romper esa única tarea en el día en 8 horas, porque si no, lo que va a aparecer es monotonía, falta de autonomía, frustración, una serie de cosas que tendremos que trabajar con eso también. Os recomiendo que para la siguiente clase le echéis un ojo a la NTP que os proponía el otro día, 444, rotación y ampliación y enriquecimiento de tareas, porque ahí se propone que un puesto de trabajo no se compone de una única social, de sentimiento de grupo, falta de... A ver, voy un momentito que voy directamente al factor porque lo quiero decir exacto.
Sentido del trabajo, ¿vale? Falta de sentido del trabajo. Considero que soy totalmente prescindible, no siento que sea parte de un todo. Soy una unidad externa a todo. No es lo mismo decir, yo estoy apretando tornillos en una cartaje y ya está, esa es la identidad que tienes con tu trabajo y con tu empresa y tu nivel de implicación, etcétera. Es decir, yo es que estoy trabajando montando el ala del motor a 400 M porque estoy apretando el tornillo tal que como no está apretado se cae. ¿Estás haciendo la misma tarea? Sí. Tu nivel de implicación, tu satisfacción laboral se está viendo diferente. Luego, yo tengo unas condiciones de trabajo de partida, que para eso es un caso práctico, para que juguemos con eso y las cambiemos. ¿De acuerdo, Diego? Entonces, es que es la única tarea, claro, es que eso también está mal. Que el origen sería replanificar el trabajo como medida preventiva. Nosotros ahora mismo no vamos a llegar ahí. Eso tendría que ser, por ejemplo, en el sentido del trabajo. En el factor psicosocial sí podríamos dar ese enriquecimiento de tareas, ¿vale? Luego, como dijimos en la clase anterior, las medidas preventivas son transversales. No es acción-reacción, pongo una barandilla, no te caes. Va a sumar para otras cosas, te vas. Por eso jugábamos, no sé si lo ves en pantalla, con el asterisco que he puesto al final, ¿vale? Le metemos un asterisco a una serie de medidas que van a ser transversales, que nos van a servir para otra cosa y así no tenemos que andar repitiendo. Aquí, ¿cómo hemos propuesto esta medida preventiva? Para minimizar la fatiga física, mental y visual, se debe componer la tarea, al menos de varias subtareas, con exigencias físicas, mentales y visuales diferentes para poder rotar y alternar entre dichas. Ahí me he comido algo. Bueno, pues entre dichas tareas, vamos. Alternar entre ellas, vamos a poner. Esta es la misma que tenéis en los ejemplos, ¿vale? Algo más que se os pueda ocurrir. Nos decía Diego, la siguiente que he puesto yo, también, realizar pausas y descansos frecuentes, de tal forma que se realicen ejercicios de estiramiento, movimientos de muñecas, tobillos, etc. ¿Vale? Es decir, en esas pausas cortas y frecuentes, pues vamos a intentar minimizar esa carga de trabajo física, perdón, esa posición estática. Lo que nos comentaba aquí Alejandro también respecto a descansar 5 minutos cada 60, bueno, no es exactamente así, la pauta es otra, no sé a lo mejor de dónde lo has leído, pero bueno, según la guía del Real Decreto 488/97, a título orientativo, lo más habitual sería establecer pausas de 10 o 15 minutos por cada 90 de trabajo efectivo con la pantalla. No obstante, en tareas que requieran el mantenimiento de una gran atención, conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60. Esto está también cortado y pegado de la guía del Real Decreto 488/97. ¿Qué quiero decir con esto? Que vosotros a la hora de hacer los casos prácticos tenéis que tener como documento también de referencia la guía del Real Decreto 488/97. ¿Vaya a tener que trabajar con muchísimos reales decretos? No, solo hemos dicho el de lugares de trabajo para las condiciones ambientales, la temperatura, humedad, velocidad del aire, ruido, etcétera, y para las pantallas de visualización de datos sí os va a resultar de gran utilidad la guía, donde aporta una serie de recomendaciones y también el Real Decreto. Con que veáis la guía ya veis el Real Decreto, que sabéis que os pone los artículos de un color y luego la explicación en otro, ¿vale? Entonces, ya también al poner la guía sabemos que es una recomendación, que no es un obligado cumplimiento. Si pongo algo del Real Decreto, ya sí sé que eso es que tiene que ser así, ¿vale? Esa es la diferencia que tratábamos también en el tema de gestión de la prevención. ¿Qué quiere decir? Y lo vamos a poner aquí, ojo, ¿qué quiere decir que descansemos 10 o 15 minutos cada 90, tal? Pues no nos está diciendo que nos vayamos a la puerta, que nos dé el fresquito, porque eso es una pasta en una jornada laboral de 8 horas, un montón de gente, todos los trabajadores descansando todo ese tiempo. Lo que te está diciendo es que alternes tareas,
que minimices en esos descansos, minimice la carga física, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en esta primera parte, hemos hablado de, para minimizar la fatiga física, mental y visual. Y diréis, pero si esto es carga de trabajo física, sí, pero va a ser una medida transversal que va a sumar también y lo vamos a poder poner en fatiga visual, ¿vale? Y en la carga mental. Entonces, lo ponemos así, le metemos un asterisco y ya no tenemos que andar repitiendo todo el rato. Bueno, pues estáis viendo más o menos la dinámica de trabajo. Así es como me gustaría que hiciéramos el resto de prácticos, que vosotros pusierais esto que he cortado yo y he pegado de mi caso práctico resuelto, ¿vale? Que lo pusierais en el chat, lo vemos aquí y sobre esto pues vamos modificando y vamos corrigiendo. Y así se van a resolver esas dudas mucho mejor, ¿vale? Bueno, yo considero que la carga de trabajo física está bien evaluada en el sentido de que hemos identificado bien tanto el factor de riesgo como la causa y esas medidas preventivas, si hacemos un poco la cuenta de la vieja para atrás, como os dije el otro día en una comprobación, si nosotros leemos, por ejemplo, realizar pausas y descansos frecuentes de tal forma que se realicen ejercicios de estiramiento, movimiento de muñecas, tobillos, etcétera, eso evita que estemos en una posición estática mantenida 8 horas en mi puesto de trabajo con pantalla. Por aquí dicen que sí, yo considero que sí. ¿Y eso a su vez evita la carga de trabajo física? ¿La evita o la minimiza? Siempre tenemos hay una serie de puestos de trabajo que van a tener los factores de riesgo inherentes. Los vamos a minimizar. El riesgo cero, no, en algunos casos sí lo podemos erradicar, por ejemplo, trastornos musculoesqueléticos por el cuello, vamos a cambiar la silla, eso lo vamos a eliminar, pero otros a lo mejor lo vamos a minimizar, pero siempre que vaya en la línea de lo que estamos trabajando, pues bien. Ahora, si ponemos como medida preventiva, vamos a cambiarle la silla, etcétera, etcétera, venga, vamos a verlo, vamos a hacerlo hacia atrás. Proporcionarle una silla con altura ajustable, respaldo ajustable convexo en la zona lumbar, que sea giratoria, 5 apoyos con ruedas, bordes redondeados, según establece el Real Decreto 488 de pantallas de visualización de datos. Esa silla tan estupenda, tan adecuada al Real Decreto, evita mantener una posición estática 8 horas en mi puesto de trabajo. Voy a estar más cómodo, bastante, pero sigo estando en una posición estática, ¿vale? Así es como tenéis que trabajar los casos prácticos. Si no, si esa medida preventiva no minimiza o erradica la causa y el factor de riesgo que a su vez darían lugar al riesgo, esa fila no está bien, ¿vale? Entonces, creo que ha quedado bastante claro. Bueno, por aquí en aula lo tienen cogido. No sé allí si queréis comentar algo. Seguimos por la tabla de los factores. ¿Algo que queráis comentar en online? Estupendo. Bueno, pues venga, continuamos. La siguiente sería la carga mental, lo que tenemos en la tabla. Carga de trabajo mental. Quiero hacer la salvedad para indicaros que correspondería a ergonomía cognitiva, ¿vale? La carga de trabajo también se evalúa con una serie de herramientas específicas, igual que decíamos los factores psicosociales, por ejemplo, el instrumento NASA, que te va a hacer una serie de preguntas específicas sobre la carga mental y tal. Como aquí estamos adaptando la metodología, pues quería haceros esa salvedad y bueno, y la vamos a evaluar de esta forma, pero que la correcta sería pues a través de su instrumento específico, ¿vale? ¿Qué consideráis que tiene? ¿Sobrecarga cuantitativa, cualitativa, infracarga cuantitativa o cualitativa? ¿Qué le pasa aquí a Sebastián? Diego dice sobrecarga cuantitativa. Yo estoy de acuerdo. Por aquí, bien. Probabilidad, consecuencia y nivel de riesgo. Si os dais cuenta, en sobrecarga cuantitativa lo ponemos y además ponemos la causa, ya que le han asignado una tarea urgente que tiene que entregar en un plazo corto de tiempo, ¿vale?
A ver, por aquí comentabais, David Mora, habría que poner en medida preventiva entonces la silla, el rodapié, no, el reposapiés, y después hacer una lista con el orden de las medidas a aplicar. Yo, David, el micro, pues podremos debatir un poco porque yo no he terminado de captar lo que me quieres comentar. A ver, respecto a la silla... ¿Se me escucha? Hola. Sí, buena, mira, es que en seguridad hicimos una lista con el orden de las medidas preventivas que tenemos que aplicar. Y no sé si aquí tenemos que hacer referencia a la silla y al ¿cómo se llama? No, vale, ya sé lo que quiere decir. Sí. Carlos os pide que lo ordenéis por prioridad. Sí, por nivel exacto. ¿no? Nosotros en este caso no vamos a establecer una prioridad. No voy a reliar con eso, porque como no por 100 el método de evaluación, pues tampoco quiero llevar un poquito más allá sobre algo que realmente no se hace así. Entonces, es verdad que para planificar las medidas preventivas se hace en base al nivel de riesgo, pero nosotros nos vamos a quedar aquí. En seguridad lo vais a tener mucho más fácil porque vais a ver de forma muy tangible si priorizo antes una caída de nivel o una caída al mismo nivel, ¿vale? Aquí, priorizar a lo mejor entre una fatiga visual y un trastorno musculoesquelético, pues no sé, a lo mejor duda, ¿no? Entonces, yo por lo menos no lo voy a pedir por orden de prioridad. No quiero complicarlo más porque esto ya os resulta un poco abstracto. ¿Vale? Vale, perfecto, entonces, gracias. Nada, gracias a ti. Respecto a lo que comentas de la silla y el reposapiés, habíamos dicho, que no sé si estamos yendo a lo mejor demasiado deprisa, habíamos dicho de ponerlo al final en trastorno musculoesquelético, no en carga de trabajo física. ¿Vale? No sé si hemos contestado completamente a tu pregunta. Sí, sin problema. Todo perfecto, gracias. Vale, genial, gracias a ti. Bueno, pues os estaba comentando, carga de trabajo mental, sobrecarga cuantitativa, ya que le han asignado una tarea urgente que tiene que entregar en un plazo corto de tiempo. ¿Vale? Bueno, que no se os olvide poner la causa. La probabilidad alta, el nivel de riesgo, consecuencia. Claro. Sí, en este caso yo os recomendaría el padecer, empezar a tener, claro, carga mental, no es solo decir tengo mucho trabajo, afecta a muchas más cosas. Ya te están diciendo que le ha cambiado el humor, que tiene mucho trabajo, tiene que hacer una tarea urgente en poco tiempo, que está solo, que descansa justo y necesario 30 minutos para tomar algo. Incluso en algunos casos prácticos, ya os digo que este os lo he recortado por no tardar mucho más, decía que tenía ese tiempo y que incluso se tomaba un sándwich en su puesto de trabajo, que no se relacionaba con los compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que no es algo liviano. De hecho, hay instrumentos específicos para poder identificar ese factor y ese riesgo. ¿Cómo? Bueno, pon el micro, a ver si no se nos acopla. Que yo lo que pasa es que no sé si poner probabilidad media alta. Una cosa que ya mencionaba ahora, pero hay que mencionar algo y que no lo voy a ver. Sí, es verdad, lo que estás diciendo lo han comentado ya en otro grupo que hemos hecho ya esta clase. Es cierto que se puede ver como una tarea puntual, lo comparto contigo. Sin embargo, bueno, pues te está diciendo también que aunque sea una cosa puntual, está siendo muy intensa y está teniendo problemas de salud, problemas psicosomáticos, problemas de dolores fuertes de cabeza, cambios de humor, etcétera. Con lo cual, ahí se podría interpretar que le está afectando mucho, ¿no? Pero es verdad que no es una cosa que se haya enquistado en el tiempo, ¿vale? Lo comparto. En ese sentido, que tú pones moderado, yo no lo vería mal. Tú estás dando tu criterio, tu justificación y me estás diciendo, oye, mira, tal, ¿vale? Ya os digo que no es un método cuantitativo. Podría ser también, sí. Yo veo más adecuado ponerlo de esta manera, pero el razonamiento que tú das no es malo. Por eso se va a quedar así. Diego.
Bueno, venga, pues medidas preventivas que os ocurran. El asterisco, muy bien. A ver, nosotros en el examen podemos justificar nuestra decisión a la hora de poner algo en la tabla. Luis, normalmente no vaya a tener tanto tiempo, ¿vale? Tú lo haces, tú pones tu criterio, eso ya te digo que yo no lo voy a puntuar negativo si está entre moderado o importante porque es cualitativo y entiendo que tampoco tenéis una experiencia ahí al 100% para decir esto es lo que hay, entonces ya te digo que yo eso no lo voy a valorar de una forma negativa. Distinto es que te salga intolerable y a otros les salga trivial, en los extremos, no, ¿vale? De nada. Bueno, pues como medida preventiva, el asterisco, yo os propongo, por ejemplo, hacer un estudio de carga de trabajo entre el personal. A ver, aquí lo que no debemos proponer de buenas a primeras es contratar más personas. O darle el trabajo a otro compañero. Eso desnuda un santo para vestir a otro. El tema de contratar, que normalmente decía, entonces no se puede contratar. No, no vamos a eso. Sí se puede contratar más personal cuando haga falta, pero primero vámonos a organizar bien el trabajo. Cuando todo lo tengas optimizado, entonces veremos si nos hace falta porque esas competencias, esas funciones no estén cubiertas. Si nos hacen falta porque de verdad tenemos un exceso de trabajo y tenemos a todo el mundo al 150%, etcétera, etcétera. Pero de buenas a primeras, si yo me encuentro esto aquí sin proponer otra medida preventiva más que contrata a otro, pues también os voy a decir otra cosa, por experiencia. Sin ordenar los procesos, sin optimizar el trabajo, sin decirle a cada uno cuáles son sus funciones y tareas, etcétera, puedes meter 3 más que también los tienes desordenados y a tope de trabajo y desubicados. Entonces, no se trata de eso, que a lo mejor contratas a otro más y sigue todo el mundo desbordado. Vámonos primero a pautas, a procesos, procedimientos, medidas organizacionales, etcétera. Entonces, ya os estoy diciendo que la carga de trabajo hay que estudiarla específicamente. Vamos a hacer un estudio de carga de trabajo entre personal, vamos a ver también, a estudiar el perfil del puesto, el perfil del trabajador, de tal forma que veamos si ese perfil a lo mejor puede ser que le falte cualificación o ya fuera de lo que es este caso práctico, ¿no? Por daros un abanico de cosas para otros casos prácticos. O que, lo que os digo, que le falte cualificación o que a lo mejor el software con el que esté trabajando no sea adecuado para él por lo que sea y que le cueste más trabajo hacerlo. Entonces tenemos que ver ese puesto de trabajo, si está a tope, pues se ve con una carga de trabajo, pero no solo para él, para todo el personal, porque así veo quién tiene más, quién tiene menos. Todo el personal que haga más funciones. No va a poner el de mantenimiento ahora porque este es un poco más ocioso, a lo mejor en esa etapa lo pone. Estamos hablando mismos puestos de trabajo o similares. De tal forma que se reparte esta tarea urgente entre aquellos que no se encuentren sobrecargados, de una forma más igualitaria, ¿vale? La otra medida es el estudio del perfil del puesto y perfil del trabajador para ver, eso es muy simpático porque al final en ese estudio lo que sale es precisamente una curva, un perfil del trabajo, se necesitan estas competencias, y un perfil del trabajador. Pues, por ejemplo, idioma de 0 a 5, ¿no? Se necesita el nivel de inglés al nivel 4. El trabajador tiene el nivel 2, pues no va a casar 100% el perfil, ¿no? A eso estamos comentando, pues a lo mejor en este caso, respecto a software, soltura, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa si no coincide el perfil del trabajo y el del trabajador? ¿Qué hacemos? Entiendo que dentro del personal redistribuir las tareas. Si yo tengo un mismo puesto, o bueno, sí. En este caso, si tú ya sabes que esa persona es quien lo tiene que hacer o ya has hecho el reparto de tareas y no está 100% cualificado o cualificada, lo vamos a formar en la parte que le falta. Está claro que para una tarea urgente no nos da tiempo a todo esto, pero es que lo que estamos intentando no es ir a salto de mata a poner parches, estamos intentando reestructurar desde el origen, organizativamente,
estas pautas, porque si no, ahora mismo pones aquí un parche, venga, ayúdale tú, no sé qué, dentro de 15 días vamos a trabajar igual. Es un procedimiento de trabajo que se instaura a salto de mata. ¿Vale? Entonces estamos intentando, lo que yo te comentaba antes, Diego, que decía, no caigáis en la trampa de esto es así y no lo puedo solucionar, pasa también mucho, por ejemplo, en el caso práctico 2, cuando decimos que falta luz, veis vosotros los contrastes, etcétera, y que tiene un flexo que está roto, a medida preventiva, arreglar el flexo, no perdona, vámonos primero a procurarle una iluminación general uniforme redistribuyendo las luminarias, cambiándolas, aumentando el nivel lumínico, de tal forma que en el plano de trabajo tengamos una iluminación general uniforme, que no la tenemos. Si aún así, para una tarea con altas exigencias visuales, se identifica que necesita un nivel de lux mayor que el que tenemos con una iluminación general uniforme en el plano de trabajo, entonces le daremos una iluminación localizada de apoyo. Pero no vayamos, entonces, los casos prácticos se reducen a esto está mal, lo arreglo, esto está mal, lo arreglo. No, esa es caer en la trampa. No queremos eso. ¿Vale? Venga, más cosas que se os puedan ocurrir, por ejemplo, para esta medida. Esta también podría ser de utilidad, esta que os pongo ahí. Bueno, más o menos, esto lo he redactado sobre la marcha, eso ya lo ponéis vosotros mejor. ¿Vale? La de enriquecer el puesto de trabajo, esa la tenéis en los ejemplos también. Y bueno, creo que con eso más o menos podríamos dejar bastante cubierto el tema de la carga mental. Daos cuenta que lo hemos estudiado, lo hemos repartido, te hemos formado para que todos los requisitos del puesto los cubras con soltura, ¿vale? No tiene por qué hacerse bola, ni generarte un malestar, ni una carga mental, ¿vale? Más o menos. Venga, ¿qué tendríamos ahora en la sí. Perdona, yo no Sí. entiendo cómo enriquecer el puesto de trabajo ayuda en la sobrecarga mental. Vale, bien. Lo re- Gracias, Juan. Te explico, Rafael. Muchas gracias. A ver, decimos, enriquecer el puesto de trabajo, según indicamos, respaldo técnico, la nota técnica de prevención, mejora el contenido del trabajo. Bueno, también es ampliación y rotación de tareas, de tal forma que en el trabajo se incluya cierto nivel de responsabilidad sobre la tarea, autonomía, asignación de unidades completas de trabajo, combinación de tareas novedosas que supongan una formación continua, un reto, etc. Es verdad que a lo mejor no puedes ver directamente la relación, pero te lo comento. Cuando nosotros aumentamos el nivel de autonomía, eso quiere decir el constructo de ese factor de riesgo, la base, la identidad, lo que quiere decir es que yo puedo disponer de mi tiempo para sacar el mismo trabajo, todo lo que me piden, pero ahora hago esta tarea, ahora hago esta otra, yo me marco unos plazos, yo tengo cierta autonomía en el desarrollo de mi trabajo. ¿Eso qué hace? Pues que yo puedo jugar con, ahora quiero hacer un poquito de base de datos, ahora no, ahora tengo esta otra tarea que también me la están pidiendo, ¿vale? Entonces, ahí ya le has reforzado la autonomía, con lo cual le minimizas esa carga respecto al origen de la base de datos, que es lo que nosotros tenemos descrito en el caso práctico.
Asignación de unidades completas de trabajo quiere decir que tu tarea se va a componer de varias subtareas para que tú puedas tener varias unidades completas de trabajo y rotar de unas a otras, con lo cual también minimizas esa carga mental. Date cuenta que lo hemos puesto en el asterisco, lo que nos decía antes Alejandro. Para minimizar la fatiga física, mental y visual, se debe componer la tarea de varias subtareas, alternar y rotar de unas a otras. Eso sin autonomía no lo puedes hacer, ¿vale? No sé si he contestado a tu pregunta, Rafael. Sí, un poco, pero aún así yo veo que la causa es un caso muy puntual por la tarea que le han asignado, entonces yo no veo cómo solucionaría este caso en particular. Yo veo que Vale. en el plan general sí se puede ayudar, pero no al caso. Sí, sí puede ayudar. Date cuenta que el caso, como bien dices, es puntual, para no complicar tampoco, no puedo poner, pues una empresa le pasa esto, tiene 50 trabajadores, a esto les pasa, tenemos que centralizar para el poco tiempo que tenemos e ir un poco afinando, ¿no? Entonces, yo lo que te propongo, que también entiendo la complejidad que te surge ahora mismo para poder entenderlo de una forma global, te propongo a ti y a todos los que estáis en el aula, porque seguro que a más de uno le ha surgido la misma duda, os propongo que sigamos con la ergonomía física. Cuando veamos la psicosocial, porque date cuenta que la carga de trabajo tiene mucho también de psicosocial, es ergonomía cognitiva. Ahí vais a ver que entre estas medidas que nosotros hemos relacionado vinculándola directamente con la carga mental y otras que vamos a proponer después en el ámbito psicosocial, se nos va a minimizar bastante, ¿vale? Y a lo mejor ahí puede ser que redondeemos esa parte y te cueste menos entenderla. Propongo eso, que claro, esa parte ya sería la siguiente clase, la psicosocial, ¿vale? ¿Te parece bien, Rafael? Sí, muchas gracias. Nada, a ti. Venga, pues vamos rapidito, en estos 15 minutos vamos con el disconfort ambiental. Por disconfort, ¿qué factores de riesgo consideráis que tenemos? Iluminación, nos dice por aquí. Vale. Por ejemplo, vamos a comenzar con el ruido. Ha estado genial el tema de la iluminación, Alejandro, porque ahí se abre otro debate similar al de la carga física y el trastorno musculoesquelético. Y podría ser o disconfort ambiental por iluminación, exceso de efecto del área de trabajo o fatiga visual, que también tenemos exceso de efectos de la iluminación. ¿Vale? Ahora vamos a ver. Yo no lo puedo poner los dos. Lo puedes poner los dos si vas a diferenciar el factor de riesgo y la causa, con lo cual te va a dar medidas preventivas distintas. Si lo que vas es a cortar y pegar y repetir, entonces, ¿cómo se entiende que en un sitio ponga fatiga visual y en otro carga física? Disconfort ambiental. Si es repetir, no se repite. Porque si no, no tiene sentido. Venga, disconfort ambiental, por ejemplo, ruido, impresora muy ruidosa. Pues sustituir la impresora por otra menos ruidosa para no sobrepasar los 55 decibelios, como se requiere para tareas difíciles y complejas, según establece el Real Decreto, perdón, este es el 488. Barra 97 de lugares de trabajo, no. De pantallas de visualización de datos, ¿vale? Voy a guardarlo yo bien. Y vosotros tenéis que poner, oye, pues si está en ese Real Decreto y lo sabes, lo pones porque es tu respaldo técnico. ¿Pantallas de visualización de datos o lugares de trabajo? Pues sí, porque hay gente que luego se marca el pego, te empieza a ir a poner unos números extraños, según el Real Decreto 1426, que más, alguna vez que otra he dicho, ostras, pues lo desconocía, ¿no? Lo corto y lo pego en Google a ver qué Real Decreto es, y he inventado. En plan, a ver si esta mujer se lee las cosas. Pues mira, sí me las leo. Entonces, ¿de qué es eso? Pues de pantalla o es de lugar de trabajo. Solo vamos a jugar con dos, tampoco estoy pidiendo demasiado. ¿Vale? Bueno,
Podemos sustituir la impresora por otra menos ruidosa, ponerle la carcasa, sacarla a una sala tipo, ¿cómo se llama esto de...? Ahora se me ha ido, el SAI, los equipos informáticos y todo eso, ¿vale? En fin, opciones tenemos varias. El hecho de que, Exacto, David. Sí. el hecho de que usemos las mamparas de aluminio y cristal para separar con el exterior, en el que se va a hacer deporte, hay mucha gente fuera haciendo deporte, o la sala de reuniones al lado y se ha usado una habitación prefabricada, creo que lo menciona por ahí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se incluye eso dentro de la causa del ruido? ¿El tema del polideportivo? Sí. Lo puedes poner. Sí, puedes poner que te vas a otra fila, generamos aquí otra fila. Se está viendo, ¿no? Seguimos con el ruido y ahora pones aquí ruido, edificio contiguo con polideportivo. Ya pones ahí que hacen ejercicios que hacen mucho ruido, que no sé qué, ¿vale? Vale, yo he tenido edificios en polígonos industriales donde lo que hemos identificado por un edificio contiguo que le metía riesgo eran vibraciones. Entonces, eran industrias, etcétera. ¿Qué haces? Te vas allí y dices, disculpe, pare usted la actividad, o como hemos hecho con los pilotes, que no hemos tenido que ir a otra clase, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, con lo de las vibraciones, pues la medida preventiva la pusimos en la empresa. Tú no puedes ir a la empresa de al lado y decir, pare la actividad porque soy yo aquí y me está metiendo vibraciones, que fue súper curioso, porque me dijo, la planta de abajo era una nave diáfana donde hacían ellos su actividad y en la planta superior tenían sus escaleras metálicas y arriba tenían la oficina. Entonces, cuando me fui a reunir con la chica para la gestión preventiva y demás, dice, mira, yo sé lo que pasa que todos los días aquí me encuentro fatal, no sé cuánto, y ahora, cuando me voy a mi casa, mucho mejor. No sé. Y enfrente se escuchaba pues la actividad, pues una actividad de polígono industrial. Y entonces le dije, mira, ¿me puedes dar un vasito de agua, por favor? Me dio un vaso de estos de plástico normal y no me lo bebí, lo puse en su mesa. Entonces, claro, se veían las ondas, estás expuesta a vibraciones, 8 horas, una vibración mínima que no se nota, ¿no? Pero quieras o no, pues al final, al cabo del día, va sumando y te genera ese malestar. Entonces lo que hicimos pues fue poner unos absorbedores debajo de la mesa, las alfombras, etc. De tal forma que se le pudiese minimizar esa exposición. En este caso, ¿qué podríamos hacer aquí? Sustituir los paneles, ¿vale? O aislar ese tipo de despacho, porque te están diciendo que tiene paneles de aluminio y vidrio, ¿vale? Entonces, bueno, pues sustituir los paneles de aluminio y vidrio por otro material que aísle más el ruido exterior. Por ejemplo, ahí date cuenta que la probabilidad quizá no sea alta, tampoco van a estar 8 horas en el exterior del polideportivo jugando a fútbol, no sé, me imagino. Pero bueno, tampoco nos dice mucho más. Vamos a ir con la temperatura. ¿Cómo? A ver, yo el hecho de que le llegue la radiación directa, sin persianas, ni cortinas, ni nada así. Bueno, es que eso lo vamos a poner en fatiga visual. Sí, pero por el hecho del disconfort ambiental. Sí, claro, es negativo. Por eso tú estás hablando del tema de la iluminación. No, del tema del disconfort ambiental. Sí. O sea, el hecho de que te esté dando directamente la luz, incluso sin haber tenido tu puesto adecuadamente colocado, etcétera, etcétera, a ti te está dando la luz del sol directamente, por lo tanto, disconfort ambiental seguramente sí que tengas. A ver, claro. Pero
por eso incido tanto en que ahí tenéis la tabla y que sigáis la metodología, porque eso os va a ayudar un montón a buscar la causa origen. ¿Eso te va a generar un disconfort ambiental? Sí, pero es que eso va a ser una incidencia directa de luz natural y es un deslumbramiento, que además en la foto está con el brazo así. Luego, ¿va a tener una exigencia visual alta en su puesto de trabajo de tareas de escritura y lectura y ordenador? Sí. ¿Está en el día? No, está 8 horas. Además, se le acucia a este hombre ya la presbicia, etcétera, porque tiene 41 años, pues algo tiene también. Entonces, con toda esa batería de historia y una incidencia directa de luz natural, en el texto te dice que tiene dolores fuertes de cabeza, lagrimeo, irritación de ojos, que no tendría por qué decirlo el caso práctico, pero bueno, para facilitar un poco esa identificación, ¿no? Entonces ahí tienes la diferencia entre el disconfort por una iluminación excesiva o en defecto o una fatiga visual por todos estos componentes que te digo. Otro ejemplo para diferenciarlo muy bien. Si yo tengo una exigencia visual más baja, estoy menos tiempo en el área de trabajo y estoy expuesto a poca iluminación, por ejemplo, un almacén o estoy reponiendo en un supermercado, lo que sea, pues voy a estar con un disconfort ambiental por una carencia de iluminación o al contrario, por un exceso, ¿no? Puede también ser por exceso. Entonces, pero en este caso date cuenta que además es que el factor tiene deslumbramiento directo. Se suman muchas cosas. Entonces, yo no identificaría en este caso disconfort por iluminación, me lo llevaría a fatiga visual. ¿Vale? Aquí os he puesto temperatura, por ejemplo, no te lo dice tal cual el caso práctico, pero se puede extraer más o menos de la información que se da. Mal aislamiento debido a que su despacho está construido con paneles prefabricados de aluminio y vidrio. Sustituir el aluminio por otro material o instalar un aire acondicionado para mantener la habitación en el despacho entre 20 y 24 grados en invierno, 23 a 26 en verano, según establece el Real Decreto 486/97 de lugares de trabajo. ¿Vale? Como yo en el examen no os voy a pedir todo esto, porque no os va a dar tiempo, pues todo aquello que no se diga tal cual, no tenéis por qué ponerlo. Esto es algo que deriva de su interpretación. ¿Vale? Poner aquellos que consideréis, por supuesto, más importantes. Aquí sí os voy a pedir que prioricéis, no que lo pongáis por orden, sino que prioricéis a la hora de seleccionar. Si yo tengo una carga física y un trastorno musculoesquelético, me voy a ir al trastorno musculoesquelético. ¿Vale? Entonces, lo que sí se pide de la tabla son riesgos completos. Estamos hablando de la tabla de ergonomía. Identifique un riesgo con todos los factores de riesgo que usted vea. Es decir, que si yo considero que tengo fatiga visual, pues tengo que identificar deslumbramientos, contrastes, exceso y defecto, tiempo que paso delante de la pantalla del ordenador, todo lo que tú identifiques del caso práctico. ¿Vale? Así os lo pido. Bueno, no sé si nos da tiempo a avanzar algo más. Yo tengo aquí volcado la fatiga visual y los trastornos musculoesqueléticos, pero son dos riesgos bastante completos. Sí me gustaría que los trabajarais. Ya habéis visto cómo se trabaja, cómo estamos trabajando en base a una serie de guías de reales decretos, podemos encontrar medidas preventivas, etcétera. Cuando estemos en las partes psicosociales no vamos a encontrar tantas medidas preventivas. Entonces, iros ahora mismo a lo que tenemos recogido en reales decretos que podemos dar un respaldo técnico. ¿Vale? Luego a lo mejor nos basamos en notas técnicas de prevención o algo así. Me gustaría haber dejado hecha la primera tabla, pero es que, sinceramente, habéis colaborado, todo lo que habéis podido me parece bien, pero que yo quiero que lo que yo he hecho hoy me lo pongáis vosotros en el chat y cortarlo yo, pegarlo y sobre eso lo vamos modificando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, Diego, te voy a dejar a ti
encargado para la próxima clase, pues que me digas, pues nos hemos quedado, yo de todas formas lo voy a señalar aquí en mi ejercicio resuelto, pues nos hemos quedado por la fatiga visual, ¿vale? Porque ya el disconfort ambiental lo hemos visto. Seguimos por ahí y lo que sí espero en la siguiente clase es que sea más ágil el tema. Terminamos la fatiga visual, los trastornos musculoesqueléticos y nos ponemos con los factores psicosociales. Y a ver si podemos empezar en la siguiente clase el caso 2, que... un segundito, voy a dejar aquí de compartir, que voy a compartir otra cosa. Me gustaría que empezásemos en la siguiente clase el caso 2 también. Con lo cual, traer terminado el caso 1 y empezar a trabajar la primera tabla del caso... Ah, este es el 3. Yo me estaba refiriendo al 2 todo el rato. El 2 es el de la chica del supermercado. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos los contrastes importantes. Y lo que dice el caso 3 es que este flexo estaba roto. Y yo digo, no caigáis en la trampa. Vale, pues entonces, hacer lo que podáis del caso 2, que es el caso del supermercado, ¿vale? Que ese tiene bastante también de psicosocial. Entonces, me viene bien. ¿Vale? La intención es que al menos dejemos 2 completos y si pueden ser 3, pues mejor. Bueno, pues, ¿alguna duda, algo que queráis comentar? Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación. Estupendo, muchas gracias. Me alegro que os esté gustando. Intentamos hacer una metodología dinámica, que se entienda bien, estando allí aquí. Y bueno, pues parece que va bien la cosa. Muchísimas gracias. Hasta luego.